Un zumbido sordo resonaba en su cabeza mientras la luz blanca del neón se filtraba a través de sus párpados entreabiertos. Inés emergía lentamente de un sueño sin forma, sin contornos. Cada músculo de su cuerpo parecía entumecido, su piel húmeda se pegaba a las sábanas hospitalarias, y su mente flotaba entre el sueño y la realidad. La habitación era de una blancura casi violenta, aséptica, silenciosa, como fuera del mundo. Reconocía al instante el olor, una mezcla de desinfectante, plástico y espera. Pitidos electrónicos regulares marcaban el silencio, imponiendo su ritmo artificial a aquella burbuja detenida. No sabía dónde estaba. No sabía por qué. Ni siquiera lograba ubicar ese cuerpo en el que descansaba. Solo el dolor sordo en la cabeza le recordaba que seguía viva. A su lado, una silueta con bata se movía con suavidad. Una enfermera de unos 30 años la cuidaba con una calma profesional, anotando las constantes, reajustando un catéter. Una voz, lejana pero amable, intentaba tranquilizarla. Inés percibía las palabras sin comprender su significado. Solo entendía que la habían encontrado inconsciente, frente a las puertas de un hospital parisino, sin documentación, sin teléfono, sin ningún recuerdo de lo que había pasado antes. El nombre inscrito en su pulsera médica, Inés Morel, era el único anclaje al que podía aferrarse. Ningún detalle de su pasado inmediato salía a la superficie. Ninguna imagen, ninguna sensación concreta, solo un vacío helador. Sabía que tenía 26 años, que vivía en Lyon, que trabajaba en una tienda de prêt-à-porter. Pero entre el momento en que dejó esa vida y este instante tumbada en una cama de hospital, no había nada. Una noche borrada. Alguien la había dejado allí. A propósito. Y ese alguien no había dejado ninguna pista, salvo una certeza inexplicable en el ambiente. No estaba sola. Sabía que la observaban, sin poder demostrarlo. Tras el cristal semitransparente de la habitación, una silueta masculina permanecía inmóvil, oculta en la penumbra del pasillo. Alto, elegante, rostro serio. Un hombre que no parecía formar parte del personal médico habitual. La enfermera mencionó rápidamente a un doctor Marchand, el jefe del servicio, que había supervisado personalmente su ingreso. Pero ese nombre, Adrien Marchand, era para ella un enigma. Ninguna imagen se asociaba a él. Nada en su memoria respondía. Y, sin embargo, ese médico parecía convencido de conocerla íntimamente. Más tarde, cuando volvió a abrir los ojos tras una breve siesta, el hombre en cuestión estaba junto a ella. Sin bata, sin estetoscopio, solo un traje perfectamente cortado y una presencia silenciosa pero imponente. Su mirada atravesaba como una cuchilla en la niebla. No parecía estar allí como médico. Estaba allí por otra razón. Algo personal. Su rostro le era desconocido. Pero hablaba de ella con una precisión inquietante. Mencionaba detalles que ella solo había contado a muy pocas personas, o a ninguna. Una cicatriz oculta en el interior de su muñeca derecha. Un recuerdo de infancia en una panadería familiar. Elementos demasiado específicos para ser casualidad. Ese médico aseguraba haber pasado una noche con ella. Decía haberla encontrado en un bar, rodeada de hombres amenazantes, haberla rescatado y llevado a su casa en Saint-Cloud. Afirmaba que no había ocurrido nada inapropiado. Que ella se había dormido en su sofá y que él había velado por ella toda la noche. Pero, ¿cómo confiar en un hombre del que ni siquiera recordaba el rostro? El relato parecía preparado, fluido, casi demasiado coherente. Hablaba de ella con una dulzura calculada, pero su calma contenía una tensión extraña, una insistencia velada. Decía querer ayudarla a recordar. Que ella había accedido a acompañarle voluntariamente. Que se había abierto con él. Pero ninguna de esas afirmaciones resonaba en ella como verdad. Lo más inquietante no eran sus palabras. Era ese sentimiento visceral de que quizá decía la verdad y que eso, en sí, era aún más aterrador. Inés no sentía ni rabia ni miedo claro. Solo una confusión profunda, como si dos versiones de sí misma entrasen en conflicto, la que quería creer en un malentendido y la que intuía una verdad que no se atrevía a enfrentar. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierta, con la mirada fija en el techo, mientras las palabras del hombre resonaban en su cabeza. El silencio de la habitación pesaba más que nunca. Nada hacía presagiar que un tormento aún mayor estaba a punto de estallar sobre ella. Al amanecer, el suave chasquido de una puerta marcó la llegada de la enfermera. Traía los resultados de unos análisis, con el rostro grave. En sus manos, un expediente doblado que sostenía como si contuviera una bomba. Inés leyó primero el papel sin comprender. Y luego su corazón se detuvo en seco. Las palabras eran simples, impresas en blanco y negro, indiscutibles: embarazo confirmado. De 2 a 3 semanas. El mundo se derrumbó.
No era una hipótesis. Ni un error de laboratorio. El nivel hormonal era claro, preciso, irrefutable. Y sin embargo, en la mente de Inés, una certeza se imponía con violencia: no podía ser cierto. Ningún recuerdo de relaciones sexuales. Ninguna pareja en los últimos meses. Ni siquiera una aventura esporádica. Nada. El vacío. La enfermera trataba de explicarle que el jefe del servicio había pedido ser informado en cuanto llegaran los resultados. Había insistido. Y él lo sabía. Lo había anticipado. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. ¿Por qué ese hombre parecía estar siempre un paso por delante? ¿Cómo podía prever algo que ella misma ignoraba apenas unas horas antes? Quiso levantarse, quitarse los electrodos, huir de aquella cama de la que ahora emanaba un perfume de traición. Pero sus piernas temblaban, su respiración se volvía corta, su vientre se contraía. No era dolor físico. Era puro terror visceral. La enfermera le entregó un sobre, dejado por el médico. Dentro, una foto impresa en papel satinado. Una imagen de ella, dormida en un sofá de terciopelo, el vestido subido hasta los muslos. Parecía en paz. Pero la escena resultaba profundamente inquietante. Al fondo, el mismo hombre, agachado a su lado, tomándola de la mano, con la mirada fija en su rostro con una intensidad perturbadora. Así que era real. Ella había estado allí. Él tenía una prueba. Pero una foto no es más que un fragmento. Un instante congelado, sacado de contexto. Y en ese instante, no era sí misma a quien reconocía. Era otra versión de sí misma, vulnerable, silenciosa, quizá consentidora, o quizá no. La duda se instalaba, espesa, pegajosa. A partir de ahora, el embarazo ya no era un dato médico. Era un punto de inflexión. Un cambio irreversible. Un enigma biológico que planteaba una pregunta obsesiva: si lo que él decía era cierto, entonces, ¿por qué su memoria había borrado toda huella de aquella noche? Y si lo que decía era falso, entonces, ¿quién era realmente Adrien Marchand? El servicio de ginecología se encontraba en el otro ala del hospital. Cuando trasladaron a Inés, acompañada por un camillero silencioso y una enfermera que evitaba cuidadosamente mirarla a los ojos, sintió un vuelco invisible. Abandonaba el territorio del shock para entrar en el de la confrontación. Las paredes ya no eran tan blancas, ni tan frías. Aquí, los tonos pastel intentaban suavizar la crudeza de los diagnósticos médicos. Los carteles informativos sobre embarazos precoces, interrupciones voluntarias, cuidados posparto, componían un decorado cínico alrededor de su soledad. Estaba embarazada, y esa simple palabra parecía haberse impreso bajo su piel. La doctora encargada de su seguimiento, una mujer de unos 50 años, de tono neutro y mirada cautelosa, confirmó lo que los análisis ya sugerían. El embarazo estaba en una etapa muy temprana, pero era viable. No había signos de trauma físico, ni indicios de violencia. El cuerpo no hablaba de peligro. Pero el silencio de la memoria, ese sí que gritaba. Adrien Marchand no había vuelto a intentar verla desde que le entregó la foto. Su ausencia resultaba quizá más inquietante aún que su presencia. Como si esperara a que ella acudiera a él. Como si supiera que, tarde o temprano, no tendría más opción que buscar respuestas donde todas las preguntas habían comenzado. Una enfermera discreta le reveló que aquel hombre no era un simple médico del hospital. Era el propietario mayoritario del establecimiento, heredero de un imperio farmacéutico con presencia en Francia, Suiza y los Emiratos. Un hombre al que nada se le resistía. Había financiado la renovación del ala de cardiología pediátrica, instalado tecnología de punta en los quirófanos y supervisado personalmente algunos casos médicos muy delicados. El suyo, claramente, era uno de ellos. Pero Inés no entendía por qué. ¿Por qué ella? ¿Por qué esa aparente obsesión? No era nadie. Una mujer joven normal, incluso común. Ningún vínculo, ningún pasado, ninguna deuda. Nada que justificara tal nivel de interés. A menos que ese interés proviniera de algo mucho más personal. Una noche, mientras observaba el monitor de frecuencia cardíaca, hipnotizada por los números verdes que parpadeaban, otro detalle emergió de la niebla. Un olor. Sutil, casi imperceptible. Algo en el aire, una fragancia amaderada, mezclada con almizcle y una nota metálica extraña. Ese mismo olor que había percibido, fugaz, al despertar por primera vez en aquella habitación blanca. Una enfermera lo había comentado al pasar. Ese perfume es raro. Creo que es una creación personalizada. El doctor Marchand lo lleva a veces. Ese detalle, tan insignificante en apariencia, provocó un clic. No se trataba de una simple coincidencia olfativa. Aquella fragancia formaba parte del rompecabezas. Estaba impregnada en su piel, en su cabello.
Y si su cuerpo aún la recordaba, era porque había estado cerca. Muy cerca. Más tarde, al volver a examinar la foto, notó una pulsera en la muñeca del médico. Discreta, de cuero negro, con un pequeño medallón dorado. Esa joya también la había visto antes. Pero no en él. En su propio piso, hacía unas semanas. Abandonada descuidadamente sobre el lavabo, junto a un pintalabios roto. En aquel momento pensó que era de un cliente o de algún desconocido que había pasado por una fiesta. Pero hoy, ese detalle se volvía abismal. Cada pista que la realidad le devolvía, cada elemento aparentemente insignificante, componía una red más amplia. Y en el centro de esa red estaba un hombre al que no recordaba haber amado, ni siquiera conocido, pero cuya huella estaba impresa por todas partes en su vida. Ya no se trataba solo de una memoria fallida. Era una intrusión. Una contaminación lenta de su realidad. Entonces tomó una decisión. Pidió consultar las cámaras de seguridad del servicio de urgencias, con la esperanza de verse llegar aquella noche. Pero las imágenes habían sido borradas. Oficialmente, por motivos de seguridad y mantenimiento. Una eliminación que solo afectaba a esa noche. Ese tipo de detalle ya no pertenecía al azar, sino a la ocultación. Poco a poco le devolvían la libertad de moverse por el edificio. Pero la sensación de estar vigilada no la abandonaba. Cada médico, cada empleado que cruzaba su mirada parecía saber más de lo que decía. Como si ella se hubiera convertido en un nombre clave, en un expediente confidencial, en un caso especial. En la oscuridad de su habitación, mientras el mundo exterior retomaba su curso a través de los muros insonorizados del hospital, empezó a reconstruir los hechos no con la memoria, sino con la intuición. No podía saber lo que había pasado, pero sentía lo que aquello le había hecho. Una sensación de desposesión, de control. No había sido agredida físicamente. Pero algo fundamental en ella había sido vulnerado. Un umbral invisible, pero irreversible. Y en lo más profundo de sí, una parte de ella se negaba a creer que todo aquello fuera un simple malentendido. Adrien Marchand sabía. Sabía algo que ella ignoraba. Y no había acudido por casualidad. No había tendido la mano por generosidad. Había una razón. Y esa razón se encontraba en algún lugar entre el miedo, el deseo y el poder. Los días siguientes estuvieron marcados por una extraña mezcla de inmovilidad y tensión creciente. Inés ya no era una paciente cualquiera. Sentía cómo las miradas cambiaban, cómo las conversaciones se interrumpían a su paso, cómo la información médica le llegaba filtrada. Incluso los resultados de sus últimos análisis le eran entregados con una prudencia sospechosa. Todo parecía estar bajo control. Una tarde lluviosa, mientras recorría lentamente el pasillo acristalado del ala sur, su mirada se cruzó con una silueta inmóvil tras un cristal tintado, Adrien Marchand. La observaba desde la distancia, con los brazos cruzados, completamente inmóvil. No se acercaba, no hacía ademán de hablarle, pero estaba allí, siempre en el momento justo, en el lugar exacto. Como si conociera su rutina mejor que ella misma. Esa mirada distante no contenía violencia ni pasión. Portaba otra cosa. Una forma de culpa fría, casi clínica. Como la de un cirujano ante un paciente despierto. Fue en ese momento preciso cuando Inés decidió salir de la espera pasiva. Volvió a su habitación, abrió discretamente su expediente médico, que había sustraído del despacho de un interno, y revisó cada línea. Entre los análisis de sangre, notó un término que no comprendió de inmediato: suero LXM9B, presencia residual detectada, nivel elevado. Jamás había oído hablar de ese compuesto. Y, sin embargo, esa palabra aparecía varias veces en su expediente, siempre vinculada a pruebas experimentales, a anotaciones confidenciales firmadas por Adrien Marchand en persona. No se trataba solo de un embarazo inesperado. Era un protocolo. Continuó su investigación con cautela. En una sala de archivos olvidada en el sótano, encontró un informe antiguo, Proyecto LXM9B, estudio conductual sobre la memoria sensorial y la huella emocional en sujeto voluntario. El informe no contenía nombres, pero las iniciales del responsable del proyecto eran las mismas. Aquel proyecto había sido suspendido hacía 2 años, tras un asunto interno silenciado por el Consejo de Administración. Inés comprendió que nunca había sido una desconocida para ese hombre. Había sido elegida. Y no por razones sentimentales. Empezó entonces a revisar su propia vida desde otra perspectiva. Episodios aislados de pérdida de memoria, ocurridos en los meses anteriores. Un cansancio crónico inexplicable. Una breve hospitalización, de la que no conservaba ningún recuerdo, atribuida en su momento a una infección leve. Todo parecía reescribirse a la luz de aquel descubrimiento. No se había quedado embarazada por accidente. Había sido expuesta. A un tratamiento. A una sustancia.
Tal vez incluso a una manipulación directa. Esa idea le provocó náuseas. Ya no se trataba de una historia de amor ambigua o de recuerdos borrosos. Era un experimento. Y ella era el conejillo de Indias. Pero había una pregunta que no la dejaba en paz. ¿Por qué ella? ¿Por qué solo ella? ¿Y por qué esa mirada llena de culpa en los ojos de Adrien? La duda se transformó en vértigo. Y el vértigo, en obsesión. Una noche, mientras la tormenta rugía sobre la ciudad, salió sigilosamente de la cama, recorrió el piso desierto y forzó la cerradura del despacho del director médico. Ese despacho lo conocía de memoria. Había sido recibida allí meses atrás para una entrevista de prácticas que había rechazado sin saber muy bien por qué. Ese rechazo, ahora, adquiría un sentido mucho más oscuro. Rebuscó entre los expedientes internos, correos impresos, notas manuscritas. Y encontró una carta sin firmar, dirigida a Adrien. Una carta que decía, en esencia, está empezando a recordar. El límite entre la ética y el descubrimiento se desvanece. Tienes que elegir. Si habla, todo se derrumba. Esa frase retumbó en su mente. No era la única que conocía la verdad. Pero sí era la única que no había consentido conocerla. Al regresar a su habitación, con el corazón acelerado y los dedos temblorosos, encontró una caja sobre la cama. Sin mensaje, sin explicación. Dentro, un anillo. Un anillo de oro blanco, con una palabra grabada en su interior. Perdida. Ya no era romanticismo. Era dominio. Un intento de reescribir el amor a base de memoria alterada, química y poder. Comprendió que el embarazo no era un accidente. Era un vínculo biológico. Un lazo irreversible. Una forma de mantenerla atada. Pero lo que Adrien no había previsto era que ella decidiría luchar. No para recuperar sus recuerdos, sino para recuperar el control de su propio cuerpo, de su propia vida. La guerra no había hecho más que comenzar. Y no se libraría en los pasillos del hospital, sino en la zona más oscura del alma humana, aquella donde la ciencia, el deseo y la conciencia chocan. Ya no se trataba de descubrir la verdad, sino de sobrevivir a sus implicaciones. Inés sabía que cada mirada, cada sonrisa, cada silencio en el hospital podía ocultar una lealtad invisible. Adrien Marchand, con sus aires de hombre providencial, reinaba como amo sobre aquel imperio médico. Su autoridad no era impuesta, estaba tejida en las paredes, en las normas, en los cuerpos. Y en el suyo. Su embarazo avanzaba. Lentamente, sí, pero era innegable. Los síntomas se hacían más presentes, los controles más frecuentes, siempre llevados a cabo por especialistas que no conocía, con rostros demasiado neutros como para inspirar confianza. Ya no confiaba en nadie. Ni siquiera en sí misma. Cada mañana, observaba su reflejo en el espejo, buscando a la mujer que había sido antes de aquella noche borrada. Pero ese rostro pálido, esas ojeras profundas, esa mirada perdida, ya no era ella. Algo le había sido robado, y no era solo su memoria. Los días se deshilaban en una atmósfera de vidrio y acero. Pero un suceso inesperado rompió la monótona frialdad de su rutina. Una paciente anciana, hospitalizada desde hacía varias semanas en el mismo servicio, falleció repentinamente. El personal, habitualmente tan discreto, parecía inquieto. No por la muerte en sí, algo frecuente en aquel lugar, sino por un detalle administrativo. Comenzaron a circular rumores. Se habría producido un intercambio de expedientes, un error en los protocolos. Y lo más inquietante, las muestras de sangre tomadas a esa paciente no eran suyas. Inés siguió aquella pista, guiada por una intuición visceral. Recorrió discretamente los pasillos de la morgue, hizo hablar a una auxiliar demasiado charlatana, cruzó datos. Y la verdad emergió, desnuda, brutal. El nombre de aquella paciente también figuraba en el informe del proyecto LXM9B. Eran varias. No una. Varias mujeres, seleccionadas, evaluadas, controladas, olvidadas. Algunas demasiado mayores para gestar, otras desaparecidas sin dejar rastro. E Inés comprendió que su embarazo no era una excepción. Era un éxito. Ella era la primera en haber respondido favorablemente. Fue como una bofetada. No era amada. Era validada. Aquella revelación estuvo a punto de quebrarla, pero en lugar de derrumbarse, se irguió. Lentamente, elaboró un plan. Tenía que salir. No escapar. Salir legalmente, médicamente. No podía enfrentarse a Adrien de forma directa, él lo controlaba todo, pero podía usar una palanca que él no dominaba, la mirada del mundo exterior. Solicitó ver a un psicólogo externo, alegando trastorno postraumático vinculado a la pérdida de memoria. El protocolo del hospital exigía que las sesiones se realizasen en una sala grabada, con un profesional acreditado. Pero Inés insistió,
fingió una crisis, mencionó pensamientos suicidas. El hospital, para protegerse, accedió. Entonces conoció al doctor Baptiste Lemoine. Un hombre joven, discreto, demasiado apagado como para levantar sospechas. Inés percibió en él una forma de integridad rara en aquel entorno viciado. En su segundo encuentro, le deslizó, casi imperceptiblemente, una frase fuera de contexto: el proyecto LXM no ha terminado. Vio el cambio en su mirada. Comprendía. Desde ese momento, supo que ya no estaba sola. Pero Adrien también notaba el cambio en el ambiente. Su comportamiento cambió. Se volvió más presente, más atento, casi demasiado amable. Como si intentara reescribir la historia, recomponer los fragmentos de un relato que ella se negaba a validar. Le dejó un libro, sin nota, sobre la mesita de noche. Un tratado de neurociencia conductual, con anotaciones manuscritas. Y en la primera página, un mensaje: estabas aquí antes de saberlo. No he inventado nada. Solo he revelado. Inés cerró el libro sin temblar. Ya no quería explicaciones. Ni poesía científica. Ni manipulaciones disfrazadas de promesas de eternidad. Quería la verdad. Y justicia. Pero sabía que eso tendría un precio. Un precio que ningún seguro, ningún tribunal, ningún artículo de prensa podría compensar. Porque la verdad, en este tipo de historia, nunca salva. Libera. Y a veces, destruye. Ya no se trataba de descubrir la verdad, sino de sobrevivir a sus implicaciones. Inés sabía que cada mirada, cada sonrisa, cada silencio en el hospital podía ocultar una lealtad invisible. Adrien Marchand, con sus aires de hombre providencial, reinaba como amo en ese imperio médico. Su autoridad no era impuesta, estaba tejida en las paredes, en las normas, en los cuerpos. Y en el suyo. Su embarazo avanzaba. Lentamente, sí, pero era innegable. Los síntomas eran cada vez más evidentes, los controles más frecuentes, siempre realizados por especialistas que no conocía, con rostros demasiado neutros como para tranquilizarla. Ya no confiaba en nadie. Ni siquiera en sí misma. Cada mañana, miraba su reflejo en el espejo, intentando reencontrarse con la mujer que había sido antes de aquella noche borrada. Pero ese rostro pálido, esas ojeras hundidas, esa mirada perdida, ya no era ella. Algo le habían robado, y no era solo su memoria. Los días se deshilaban en una atmósfera de cristal y acero. Pero un acontecimiento inesperado rompió la gélida monotonía de su rutina. Una paciente anciana, hospitalizada desde hacía varias semanas en el mismo servicio, murió repentinamente. El personal, habitualmente tan discreto, parecía perturbado. No por la muerte en sí, algo común en ese lugar, sino por un detalle administrativo. Empezaron a circular rumores, se habría producido un intercambio de expedientes, un error en los protocolos. Y lo más inquietante, las muestras de sangre tomadas a esa paciente no eran suyas. Inés siguió esa pista, impulsada por una intuición visceral. Registró discretamente los pasillos de la morgue, hizo hablar a una auxiliar demasiado charlatana, cruzó los datos. Y la verdad apareció, desnuda, brutal. El nombre de esa paciente también figuraba en el informe del proyecto LXM9B. Eran varias. No una. Varias mujeres, seleccionadas, evaluadas, monitorizadas, olvidadas. Algunas demasiado mayores para gestar, otras desaparecidas sin dejar rastro. E Inés comprendió que su embarazo no era una excepción. Era un éxito. Ella era la primera en haber respondido favorablemente. Fue una bofetada. No era amada. Estaba validada. Aquella revelación estuvo a punto de romperla, pero en vez de derrumbarse, se irguió. Lentamente, elaboró un plan. Tenía que salir. No huir. Salir legalmente, médicamente. No podía enfrentarse directamente a Adrien, él lo controlaba todo, pero podía utilizar una palanca que él no dominaba, la mirada del mundo exterior. Pidió ver a un psicólogo externo, alegando un trastorno postraumático vinculado a la pérdida de memoria. El protocolo hospitalario exigía que las sesiones se llevaran a cabo en una sala grabada, con un profesional autorizado. Pero Inés insistió, fingió una crisis, habló de pensamientos suicidas. El hospital, para protegerse, cedió. Así conoció al doctor Baptiste Lemoine. Un hombre joven, discreto, demasiado apagado como para despertar sospechas. Inés percibió en él una forma de integridad rara en aquel entorno viciado. En su segundo encuentro, le susurró, casi imperceptiblemente, una frase fuera de contexto: el proyecto LXM no ha terminado. Vio cómo le cambiaba la mirada. Comprendía. Desde ese momento, supo que ya no estaba sola. Pero Adrien también notaba el cambio de aire. Su comportamiento cambió.
Se volvió más presente, más atento, casi demasiado amable. Como si intentara reescribir la historia, recomponer las piezas de un relato que ella se negaba a aceptar. Le dejó un libro, sin nota, sobre la mesita de noche. Un tratado de neurociencia del comportamiento, con anotaciones manuscritas. Y en la primera página, un mensaje: estabas aquí antes de saberlo. No he inventado nada. Solo he revelado. Inés cerró el libro sin temblar. Ya no quería explicaciones. Ni poesía científica. Ni manipulaciones envueltas en promesas de eternidad. Quería la verdad. Y justicia. Pero sabía que eso tendría un precio. Un precio que ningún seguro, ningún tribunal, ningún artículo de prensa podría compensar. Porque la verdad, en este tipo de historias, nunca salva. Libera. Y a veces, destruye. El ruido de los tacones de Inés resonaba en el pasillo como una cuenta atrás silenciosa. Avanzaba erguida por esa ala del edificio que nunca antes se había atrevido a cruzar sola. A sus espaldas, las puertas se cerraban sin hacer ruido, como para aislarla del resto del mundo. Tenía una cita. No con un médico. Ni con un psicólogo. Sino con un hombre al que había decidido no temer más. Adrien Marchand la esperaba en su despacho acristalado, el que daba al patio interior del hospital privado Sainte-Elisabeth. Ese día no tenía nada de depredador. Ningún gesto brusco, ninguna mirada dominante. Solo una forma extraña de melancolía en los ojos. Como si el poder ya no le emocionara. Como si ella ya le hubiese arrebatado lo más valioso que poseía, el control. No dijo una palabra al verla entrar. Le tendió simplemente una hoja doblada en tres. Un documento notarial. Un reconocimiento de paternidad. Él lo había firmado. Ella también debía hacerlo. Pero no se movió. Lo que buscaba no estaba allí. No quería que asumiera. Quería que confesara. Que cayera la fachada. Que se deslizara la máscara. Que reconociera, no al hijo, sino la mentira. La miró largo rato. Luego, por primera vez, habló sin rodeos. Le contó el programa. Las investigaciones. Las mujeres. Las selecciones. El protocolo genético, la compatibilidad inmunológica, los fracasos, y ella. Ella, tan particular. No por su cuerpo, sino por una anomalía bioquímica rara, un gen recesivo que ya solo existía en menos del 0,03% de la población europea. Un fragmento olvidado de la humanidad. No había querido atraparla, decía. Quería comprenderla. Protegerla. Integrarla en algo más grande, más fuerte, más puro. Todavía creía que el amor podía nacer de la ciencia. Ella no respondió. Sin rabia. Sin lágrimas. Sin acusaciones. Se limitó a decir que se marchaba. Que llegaría hasta el final, pero lejos de él. Que llevaría su embarazo en otro lugar, rodeada de médicos neutrales, lejos de aquel laboratorio disfrazado de clínica de lujo. Adrien lo entendió. No intentó retenerla. Firmó un segundo documento. Una renuncia de responsabilidad legal, una entrega de los resultados médicos y una transferencia única, astronómica, a una cuenta segura. Una forma silenciosa de desaparecer del relato. Una semana después, Inés abandonó el hospital. No avisó a nadie. Ni siquiera al doctor Lemoine. Tomó un tren nocturno hacia el sur. Marsella. Luego Aix. Encontró refugio en una pequeña casa de huéspedes regentada por una comadrona jubilada, antigua colega de un amigo de su madre. Allí, por fin, el tiempo volvió a fluir con normalidad. Comía. Dormía. Caminaba descalza por el jardín. Y cada día, escribía en un cuaderno una frase para el hijo que iba a nacer. No era un diario íntimo. Era una crónica de resistencia. Palabras sencillas. Pensamientos serenos. Verdades encarnadas. Pero incluso lejos, las sombras permanecían. Una mañana, recibió un sobre sin remitente. Dentro, una ecografía impresa. La suya. Anotada a mano. Y una frase. Llevas en ti un futuro que otros aún codician. Comprendió que huir no bastaría. Que algún día tendría que testificar. Nombrar. Exponer. Por ella. Por las demás. Por aquellas que no habían tenido la suerte de sobrevivir a la experiencia. Entonces, decidió contar su historia. No en un libro. Ni en un periódico. Sino en un tribunal. Contactó con una abogada especializada en casos de bioética. Presentó su testimonio. Entregó los documentos que había recuperado. Aceptó ser interrogada. Y, sobre todo, dejó de esconderse. El juicio no fue fácil. Adrien tenía aliados, abogados, silencios comprados. Pero la verdad había echado raíces en una tierra más fértil que el secreto, la rabia. Una rabia suave.
Racional. Lúcida. Tras varios meses de procedimiento, el tribunal reconoció la existencia de un programa de investigación ilegal. Varios profesionales fueron suspendidos. El hospital quebró. Y Adrien Marchand desapareció. Oficialmente, al extranjero. Extraoficialmente, nadie volvió a verlo jamás. Inés, por su parte, dio a luz a una niña, a la que llamó Elea. Una niña tranquila, curiosa, de mirada clara. Una niña nacida de una mentira, pero criada en la verdad. Y cada noche, al verla dormir, Inés susurraba en voz baja las palabras que se había prometido no olvidar jamás. No eres el producto de un protocolo. Eres el fruto de una elección. La mía. Porque a pesar de todo, a pesar del miedo, a pesar del peso del pasado, había decidido amar. No a Adrien, sino a aquello que él no había logrado corromper. Y en esa elección, recuperó por fin lo que le habían quitado. Su libertad. Su voz. Y su futuro.